El mundo transmite Radio Montrus. El pasado lunes 21 de abril de 2025, al día siguiente que hicimos nuestro habitual programa de la semana, donde coincidían las Pascuas de los católicos romanos y los judíos, no del resto de los católicos, como es mi caso, que somos católicos ortodoxos, y bueno, no lo tenemos otro día, pero para todos una sorpresa, una alegría, que el obispo de Roma participara del encuentro justamente a través del papamóvil, saludando a la feligresía en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Y a la madrugada del día lunes, muy temprano, 4:30 de la mañana, cuando arrancamos, hora argentina, cuando arrancamos nuestra jornada laboral en la redacción, bueno, tuvimos una noticia que primero quisimos chequear y confirmar hasta que el propio Vaticano la confirmaba. Había desaparecido de esta tierra, pero quedaba para siempre el Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, un cura del barrio de Flores, con lo cual me identifico porque soy de ese barrio. Nuestra redacción está a 2 cuadras de su casa natal. En lo personal, mi casa natal estaba a 2 cuadras para el otro lado, pero siempre a 2 cuadras. Mis hijos fueron al mismo colegio que el Papa, un colegio público en la calle Varela. Y por supuesto, la coincidencia, ¿no? De todo el orbe, un Papa por primera vez latinoamericano, por primera vez no europeo, y fue argentino. Y seguramente no sabemos si su legado va a quedar. Ahora se está haciendo un cónclave para elegir a su sucesor. Terminaron sus funerales, sus exequias. No sabemos si los 135 cardenales, de los cuales solo 120 pueden votar, van a seguir el legado de Francisco, que fue un hombre que luchó por la paz, en contra de los poderosos, a favor de los pobres, en contra del capitalismo salvaje, un hombre de raigambre peronista, un argentino de pura cepa, un papa que tomaba mate. Bueno, obviamente es un programa especial, estamos arrancando y gran parte de nuestro programa va a estar dedicado a el líder de los católicos romanos, el obispo de Roma. Nos referimos a Francisco, al Papa Francisco, que bueno, fue una noticia que sorprendió a todos. Hace horas, quienes lo despidieron en su, digamos, último momento, asistieron enemigos de él. Donald Trump, 2 presidentes judíos como Milei y Zelensky, el de Ucrania, Milei el de Argentina, bueno, quienes lo combatieron deliberadamente durante su vida, fueron a el velorio, pero como decía alguien, no sabemos si acompañarlo espiritualmente o bien a certificarse, a asegurarse que estaba muerto. A los 88 años Francisco dejó una marca, 12 años de papado, en un papado que empieza tarde, empieza a los 75 años de edad, en forma impensada, pero dejó una marca en la Iglesia Católica Romana, que vamos a ver si los católicos romanos saben defender o por el contrario lo van a olvidar. Y hubo mucha resistencia acá, también en la Argentina. Calculen que hubo colegios católicos romanos que dependen de obispados que no tuvieron asueto por el fallecimiento del Papa. Y colegios laicos que sí tuvieron asueto. Pero colegios que pertenecen, por ejemplo, al obispado de San Isidro, tuvieron clase. Colegios que conocemos por dentro, que no tienen ni una foto de Francisco.
un papa argentino, un papa de los nuestros. No hay una foto de Francisco en esos colegios. Así que mucho para ver. Hoy vamos a dedicar gran parte del programa a quizás el argentino más trascendente del siglo XXI. Qué duda cabe que en el siglo XX tuvimos otros, ¿no es cierto? A nivel mundial, global, tuvimos al Che Guevara, a Perón, a Evita y a Maradona. Y en este siglo XXI, sin duda alguna, Francisco se convirtió en el argentino más trascendente. Señores, damos por comenzado nuestra edición del día de hoy de nuestro El Gigante de la Semana aquí en Radio Mundus. Los católicos romanos se preparan para elegir un nuevo sumo pontífice. Empieza el cónclave, por supuesto todos los intereses, los servicios de inteligencia y todo lo que ustedes se imaginan, para ver si el legado de Francisco quedó o esa religión vuelve a sus etapas oscuras. Vamos a ver en definitiva lo que está. Ahora, los 12 años de Francisco, ahora que concluyeron, no pasaron así nomás, no fueron de paso. No fue, como se dijo en algún momento, un papa de transición. Fue un papa más. Y yo recomendaría, cuando él fue elegido, y ya en sus primeras, digamos, acciones, me hizo acordar muchísimo a la novela de Morris West, Las sandalias del pescador. Concretamente me hizo acordar muchísimo. Pero recomendamos que la vean, ¿sí? Que vean la película o que lean el libro. Yo he leído el libro, me ha gustado mucho más que la película, así que queda en decisión de ustedes qué hacer. Señores, con el equipo Parley Simpson, Raúl Azambloc, Andrés Pescara, Juancito Pérez Bala, Raúl de Sousa, en redes Belén Docampo Pascusi. Comenzamos entonces, sí, nuestra edición de El Gigante de la Semana aquí en Radio Mundus. Bueno, vamos a algunas de las frases, ¿sí? Vamos a comenzar con esto. Las frases que, por ejemplo, hizo Francisco I, que ahora vamos a empezar a repasarlo, obviamente, ¿no? Muchos lo ignoraron a propósito. Escuchamos algunas de las cosas que decía. No le tengan miedo al futuro. Atrévanse a soñar a lo grande. Por favor, no se metan en el chiquitaje, no tengan vuelo rastrero, vuelen alto y sueñan grande. Y ser discípulo misionero significa saber que somos el campo de la fe de Dios. Por eso, a partir de la imagen del campo de la fe, pensé en tres imágenes, que nos pueden ayudar a entender mejor lo que significa ser un discípulo misionero. La primera imagen, el campo como lugar donde se siembra. La segunda, el campo como lugar de entrenamiento. Y la tercera, el campo como obra de construcción. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Jesús nos pide que edifiquemos su iglesia. Cada uno de nosotros es una piedra viva, es un pedacito de la construcción. Y si falta ese pedacito, cuando viene la lluvia, entra la gotera y se mete el agua dentro de la casa. Cada pedacito vivo tiene que cuidar la unidad y la seguridad de la iglesia. Cuando inició su vida pública, quiso formar a su alrededor una comunidad, una asamblea, una convocación de personas. Eso es la iglesia. No la quiso como una secta para privilegiados, sino como una familia hospitalaria,
una casa donde todos, sin exclusión, fueran acogidos y amados. Grabemos en el corazón que somos amados como somos, no como quisiéramos ser, como somos ahora. Chicos y chicas, somos amados como somos, sin maquillaje. Quien hace la voluntad de Dios y vive en su amor, es capaz de ver a Jesús en el otro y de ser para él un verdadero hermano. La importancia de una persona siempre se basa en cómo sirve la fragilidad de sus hermanos. Y en esto encontramos uno de los frutos de una verdadera humanidad. Porque, queridos hermanos y hermanas, quien nos vive para servir, no sirve para vivir. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Que Dios los bendiga, les doy la bendición y ustedes, por favor, no se olviden de rezar por mí. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sin duda alguna, sus palabras, en este caso, obviamente, palabras de tipo religiosas, pero también dio un mensaje, ¿no? El hecho de decir, defender a los pobres, a los inmigrantes, a los olvidados, a los marginados, a los que pierden en esta batalla de un mundo digamos así, hiperinsensible, por decirlo de alguna manera. Digamos por otra parte también que el Papa Francisco, quien fue elegido hace 12 años y nunca más volvió a la Argentina, bueno, obviamente por motivos que todos sabemos, recibió a todos. Me quedo con las palabras de Teresa, su cuñada, que esta semana un medio colega, C5N, le manifestaba que a una charla telefónica le dijo que no podía recibir a Petovelo porque se quedaba con la comida de los pobres. Y Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, le dijo que bueno, que como jefe de Estado tenía que recibirlos a todos, inclusive a ellos, ¿no? Inclusive a ellos. En la misa que se realizó en el barrio de Flores, inmediatamente, a pocas horas que había muerto, en la misma jornada del día lunes, celebrada por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, se hizo presente en el barrio de Flores, en la iglesia de San José de Flores, la vicepresidenta Victoria Villarruel. Fue abucheada a la salida, era enemiga. Como es enemigo del presidente Milei, que nadie sabe por qué fue a las exequias, en realidad para encontrarse con Trump, cosa que no logró hacer. Se terminó encontrando con Giorgia Meloni, la presidenta fascista, la primera ministra fascista de Italia. Pero era un enemigo del Papa Francisco. Podríamos haberlo dicho, pero como este programa se lo dedicamos a Francisco, no vamos a reproducir las palabras del mequetrefe tratándolo de sorete, de mierda, de comunista, como si comunista fuera un insulto, ¿no? Es más, el Papa en algún momento dijo, bueno, si ocuparse de los demás de ser comunistas, seré comunista. Si leer el Evangelio es ser comunista, soy comunista. Bueno, ese tipo de acusaciones. Fue muy emotivo digamos así, el discurso que Monseñor García Cuerva dio ayer en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, justamente con motivo de la misa que se hizo en homenaje en paralelo a la del Vaticano para todos los que estaban acá. García Cuerva se quedó acá y encabezó todas las ceremonias en Argentina. Vamos a escuchar lo que decía entonces el arzobispo primado de Argentina, Monseñor García Cuerva. El Evangelio de hoy nos dice que los que habían acompañado a Jesús estaban afligidos y lloraban. Como nosotros hoy, lloramos porque no queremos que la muerte gane.
Lloramos porque se murió el Padre de todos. Lloramos porque ya sentimos en el corazón su ausencia física. Lloramos porque nos sentimos huérfanos. Lloramos porque no terminamos de comprender ni de dimensionar su liderazgo mundial. Lloramos porque ya lo extrañamos mucho. Y no queremos que nos pase lo que cantaba Carlos Gardel en uno de sus tangos. Las lágrimas taimadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Recordemos palabras del Papa cuando nos decía: al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar. Solamente ciertas realidades de la vida se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Y seguía diciendo Francisco: los invito a que cada uno se pregunte, ¿yo aprendí a llorar? Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo. O mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más. Seamos valientes, decía el Papa, no tengan miedo de llorar. El Helio de hoy. Un personaje interesante, Monseñor García Cuerva, ¿eh? Hay que empezar a seguirlo. Reitero, más allá de la religión, yo soy de otra religión, pero es un personaje muy interesante García Cuerva. Ya lo vengo viendo hace varios sermones. Me lo he cruzado, no personalmente, sino me refiero, he estado atento a su palabra en distintas celebraciones. Por ejemplo, el Te Deum. Y está en la línea de Francisco. Así que hay que estar atentos a él, ¿eh? Hay que estar atentos a él. Decíamos entonces eso, digamos, la Grey católico-romana está sufriendo porque perdieron a un gran líder. Y vamos a ver su legado. Pero sus 12 años no pasaron seguramente sin resistirse. Hoy una frase que quedó mucho, personal soy creyente y practicante, pero escuché mucho ateo que decía: yo soy ateo, no creo en Dios, pero creí en este hombre. Y no es poco. y no es poco, porque en algún momento Francisco también dijo: el que es bueno está del lado de Dios, no importa la religión en la que suscriba. El que es bueno, Dios lo tendrá en su seno. Y es un personaje, es una declaración fuerte, ¿no? Porque estuvo también atendiendo a los pueblos originarios, a los que le pidió perdón, a los que hacen otras elecciones de género y muchas veces son discriminados o perseguidos por eso. Es decir, un personaje que vamos a tener que tener en cuenta. Francisco seguramente va a dejar. Yo rescato algunas cosas de antes de Papa de él. Por ejemplo, cuando él era arzobispo de Buenos Aires, sin embargo, fue el redactor de el documento de Aparecida, así se llamó. Aparecida es una localidad en Brasil, cuando se reunió en la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Es para verla también, ¿eh? Después, bueno, obviamente tenemos Laudato Si, es decir, hay una serie de libros. Otro día vamos a hablar de los libros de Francisco, que hablan de lo que después fue Bergoglio. Perdón, al revés, de los libros de Bergoglio, que hablan de lo que después fue Francisco. No hubo sorpresa ahí. Para muchos sí, porque no lo conocían. Quiero, antes de pasar al siguiente bloque, un bloque muy especial, extendido, porque hay un tema que se lleva todo hoy, no podemos hablar muchas cosas más que esto. Muy cálida la despedida de la AFA. Muy linda. Es radio, así que hay audio nomás. Pero muy agradable la despedida de la AFA. Vamos a escucharla. Francisco, qué jugador. De esos que nunca perdieron la fe.
son elegidos. Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto. Porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco. Pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo. Con sacrificio. Siempre con los mismos botines. Y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual. Predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte. Hagan lío. Argentino tenía que ser. Dejó tirado cuanto protocolo se le cruzó. Pidió perdón por faltas que ni él cometió. Hizo bailar a muchos privilegiados, hasta quedarse sin aire. Fue ahí cuando el mundo entendió lo importante que es tener un capitán argentino, cuando lo que se necesita es coraje. Puede que creas o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores, porque ahora también tendremos allá arriba al Papa del Bajo Flores. Muy emotivo lo de la Asociación del Fútbol Argentino y bueno, obviamente lo del Bajo Flores queda por su simpatía futbolera. Era un tipo muy futbolero, muy argentino, de tomar mate, ¿no? Muy futbolero y simpatizante de San Lorenzo, que tiene su cancha ya acá, en el Bajo. Yo hoy estoy transmitiendo desde el tercer cordón del conurbano bonaerense, pero donde tenemos la redacción, donde es mi barrio natal, es en el Bajo Flores, donde está la cancha de San Lorenzo, el equipo al que él referenciaba y por el que sufría. Bueno, señores, se fue Francisco, se fue físicamente, seguramente ahora va a estar un poquito más presente. Van a venir tiempos en que lo van a recordar más. Esperemos que los católicos romanos no lo tengan que extrañar y que el mundo no lo tengamos que extrañar, ¿no? Que veamos que dejó un legado y que quien venga, que ya seguramente no será argentino, bueno, siga por los mismos pasos. Vamos a una pausa y volvemos por los últimos minutos de nuestra edición especial del Gigante de la Semana del día de hoy. Toda la información con el Gigante de la Semana, conducido por Daniel Docampo Spada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Azambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Parley Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar. El grupo TV Mundus sigue firme con nuestra misión de mostrar al mundo con visión latinoamericana. TV Mundus, revista Eco Informativo, Radio Mundus, Pensamiento Estratégico Digital, PED, Comunicación, sitio educativo en Internet y para el mundo desde www.tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos, lo esencial. Revista Eco Informativo cumple 40 años. Siempre fieles a un estilo periodístico independiente, sagaz, inteligente y comprometido. Cada mes, gratis en PDF en www.ecoinformativo.com.ar. 40 años de periodismo. En un mundo de ruidos. Lo esencial.
Toda la Bueno, seguimos aquí entrando a la última etapa. Ustedes están viendo acá, están viendo la etapa de Ecoinformativo, nuestra revista, que sale hoy domingo. Hoy domingo ya tiene la edición en PDF gratis en ecoinformativo.com.ar. Bueno, obviamente la etapa tuvimos que retrasar, hacía una semana que íbamos a salir. Nos sorprendió lo de Francisco y obviamente hubo que hacer un reacomodamiento completo en la edición. Así que bueno, salimos con Francisco en tapa y por supuesto con todo lo que amerita, ¿no es cierto? Señores, decíamos esto entonces. En la actualidad nacional, en la Argentina, se suspendió todo esta semana por la semana de duelo, así que la interpelación que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados iba a hacer sobre la estafa, la criptoestafa de Libra, bueno, iba a interpelar al ministro, al jefe de gabinete, Guillermo Franco, y también el ministro de Justicia, Cuneo Libarona. También tiene que ir Luis Caputo, pero Luis Caputo es probable que no vaya, nunca va al Congreso, no acepta, tiene miedo de enfrentar preguntas, y el que tiene miedo es porque algo esconde, ¿no es cierto? Así que se suspendió todo para la semana esta que comienza mañana lunes. Una semana que va a tener el día jueves, el Día de los Trabajadores, y una particularidad que se está dando, que el día viernes 2 de mayo, por decreto de Javier Milei, si es feriado o no queda a criterio de los empleadores. Hay empleadores explotadores que van a hacer trabajar el 2 de mayo. Y hay empleadores más razonables que van a convertir el 2 de mayo en una fecha no laborable y por lo tanto un feriado puente, como era en la democracia, que teníamos los feriados puentes. Pero como el régimen nazi-macrista, capitalista, hipercapitalista, lo único que quiere es que trabajemos, lo vamos a trabajar. En algunos lados y en otros no. Es bueno para ver quién está de cada lado. Bueno, vamos últimos minutitos, no nos queremos pasar porque siempre nos pasamos. Vamos a los resultados del fútbol. Los resultados del fútbol, ayer sábado se jugaron apenas 3 partidos. Aldo Civi le ganó 2-1 a Banfield, allá en Mar del Plata. San Lorenzo, el equipo del Papa, en Flores, perdió con Rosario Central en el minuto 91. Central le ganó 1-0 a San Lorenzo. Están clasificados los dos igual. Belgrano de Córdoba empató 1-1 con Argentinos Juniors, allá en la Docta. Y hoy domingo, señores, hay un partido excluyente. A las 5:30 de la tarde juegan River y Boca en el Estadio Monumental. Los dos están casi clasificados, sobre todo Boca. Boca ya está clasificado. Pero bueno, es un campeonato aparte, ¿no? Entre el River de Gallardo y el Boca de Gago. Vamos a ver qué surge de este partido. Por otra parte también, Instituto será local ante Sarmiento de Junín. Lanús recibe a San Martín de San Juan e Independiente cierra la jornada recibiendo a mi querido Deportivo Riestra. Vamos a ver cómo sale ese partido. Para el lunes hay un montón de partidos para completar la jornada 15ª. Ya se termina prácticamente la etapa clasificatoria. Barracas versus Unión. Godoy Cruz recibe a Atlético Tucumán. Defensa y Justicia en Varela recibe a Racing Club. Estudiantes de La Plata será local ante Tigre. Mientras que Vélez Sarsfield en el estadio de Liniers recibe a Gimnasia y Grima de La Plata. Central Córdoba de Santiago del Estero, local ante Independiente Rivera de Mendoza. Y el martes Platense en Vicente López ante Talleres. Y Newell's Old Boys en el Parque de la Independencia recibe a Huracán. Lindo partido va a ser ese. Bueno, nos estamos yendo. La temperatura en este momento en el tercer cordón del conurbano bonaerense por lo menos es de 12 grados, ha bajado mucho la temperatura. Durante toda la semana vamos a tener temperaturas que van a ir desde los 13, 14 grados hasta los 20, 21. Va a estar fresco, un rango térmico cercano, chico, pero tirando a fresco, ¿sí? Parcialmente nublado, recién se pone peor el día viernes, donde los nubarrones van a empezar a ser considerables. Bueno, hoy domingo vamos a tener un día despejado, según el Servicio Meteorológico Nacional. Señores, nos estamos yendo.
El equipo periodístico compuesto por Parley Simpson, Andrés Pescara, Raúl Azambloc, Raúl de Sousa, Juancito Pérez Bala, en redes Belén Docampo Pascusi. Nada más, nos vamos yendo. ¿Tenemos la cortina, che? No tenemos la cortina. La cortina siempre llega tarde, ¿qué pasa? Ahí vamos, ahí estamos. Ahí sí, nos despedimos. Mi nombre es Daniel Docampo Espada. Novo Mundus Net Radio.